La historia del jinete sin cabeza tiene sus raíces en leyendas y relatos folclóricos que se han transmitido a lo largo de los siglos. Aunque existen diversas versiones de esta historia, una de las más conocidas y antiguas se remonta a la Europa medieval, particularmente a la región de Alemania. La leyenda ha evolucionado con el tiempo, fusionando elementos de mitología, folclore local y eventos históricos. En el siglo XV, en el tranquilo pueblo alemán de Sleepy Hollow, situado en la región de Hesse, vivía un maestro de escuela llamado Ichabod Crane. Sleepy Hollow era conocido por sus exuberantes bosques, campos ondulantes y una atmósfera envuelta en misterio. Aunque apacible durante el día, el pueblo cobraba vida con historias de fantasmas y criaturas sobrenaturales por la noche. Ichabod Crane era un hombre delgado y curioso, con una mente ávida de conocimiento. Su amor por la lectura y la superstición lo llevó a explorar los oscuros rincones de la historia local, donde descubrió la leyenda del jinete sin cabeza. Según las historias, el jinete sin cabeza era un soldado alemán decapitado durante la Guerra de los 30 años, que regresó de entre los muertos en busca de venganza. La leyenda contaba que el jinete sin cabeza deambulaba por los bosques de Sleepy Hollow durante las noches oscuras, montando un caballo negro y emitiendo un escalofriante sonido de cadenas arrastradas. Se decía que su cabeza, separada de su cuerpo, la llevaba consigo o la sostenía bajo el brazo. Quienes tuvieron la desgracia de encontrarse con él eran testigos de su mirada vacía y sin cabeza. Ichabod Crane, siendo un hombre racional, inicialmente desestimó estas historias como simples cuentos de campesinos. Sin embargo, a medida que se sumergía más en la atmósfera sobrenatural de Sleepy Hollow, su escepticismo comenzó a desvanecerse. La noche del equinoccio de otoño marcó un punto crucial en la vida de Ichabod. Una velada oscura y ventosa envolvía Sleepy Hollow cuando Ichabod regresaba a casa después de una reunión social en la granja de los Danchazo. La luz de la luna titilaba a través de las ramas de los árboles mientras el maestro de escuela cabalgaba solo por el camino bordeado de álamos. De repente, en la espesura del bosque, Ichabod creyó escuchar el sonido de cascos golpeando el suelo. Inquieto, aceleró el paso de su caballo mientras una sensación de temor lo envolvía. Los relatos del jinete sin cabeza resonaban en su mente, pero intentó convencerse de que eran solo cuentos de viejas. Sin embargo, el sonido persistente de los cascos se intensificó y las sombras de los árboles parecían cobrar vida. De repente, emergió de la oscuridad una figura montada en un caballo negro. Ichabod apenas pudo distinguir la forma, pero el sonido de cadenas arrastradas llenó el aire. El maestro de escuela, presa del pánico, intentó huir, pero el jinete sin cabeza lo persiguió con determinación. Una carrera frenética a través de los campos y bosques de Sleepy Hollow se desató, con Ichabod intentando escapar de la venganza de la leyenda viviente. En el clímax de la persecución, cuando Ichabod creía estar a salvo, el jinete sin cabeza arrojó su propia cabeza hacia el maestro de escuela. La cabeza, iluminada por una tenue luz espectral, voló por el aire antes de chocar con Ichabod, sumiéndolo en la oscuridad. Al día siguiente, los habitantes de Sleepy Hollow encontraron el caballo de Ichabod deambulando sin jinete y la única evidencia de su encuentro con el jinete sin cabeza, su sombrero abandonado en el suelo. Ichabod Crane había desaparecido sin dejar rastro, y la leyenda del jinete sin cabeza se convirtió en una parte indeleble de la historia de Sleepy Hollow. La historia del jinete sin cabeza se transmitió a través de generaciones, adaptándose a diferentes culturas y contextos a medida que se contaba una y otra vez. Washington Irving, un escritor estadounidense del siglo XIX, popularizó la leyenda en su cuento La leyenda de Sleepy Hollow, publicado por primera vez en 1820. Irving añadió su propio giro a la historia al incorporar elementos románticos y de humor, creando una versión que ha perdurado en la cultura popular hasta el día de hoy. La leyenda del jinete sin cabeza, con sus raíces en el folclore europeo y su posterior transformación en la obra de Irving, sigue siendo una historia fascinante que ha cautivado la imaginación de personas de todo el mundo. El mito de Sasquatch o Bigfoot es una de las leyendas más intrigantes y persistentes en la cultura popular, especialmente en América del Norte. A lo largo de los años, esta criatura legendaria ha capturado la imaginación de muchas personas, generando debates, avistamientos y numerosos relatos.
Este mito tiene profundas raíces en la mitología indígena, así como en el folclore europeo, y ha evolucionado a lo largo del tiempo, fusionando tradiciones antiguas con la búsqueda moderna de lo desconocido. Antes de la popularización de la figura de Sasquatch, las culturas indígenas de América del Norte ya compartían historias de criaturas similares. En la mitología de los pueblos originarios, existen diversas leyendas de seres salvajes y misteriosos que habitan en los bosques. Estas historias mitológicas no eran simplemente cuentos para asustar a los niños, sino que desempeñaban un papel importante en la cosmovisión de estas comunidades. Se creía que estos seres tenían propiedades espirituales y eran guardianes de la naturaleza. La llegada de los colonizadores europeos trajo consigo una transformación en la percepción de estas criaturas, convirtiéndolas de guardianes místicos a figuras temidas y malinterpretadas. El folclore europeo también contribuyó a la formación del mito de Sasquatch. Leyendas de hombres salvajes o criaturas parecidas a primates aparecen en diversas tradiciones, desde los bosques de Alemania hasta las regiones más remotas de Escocia. La figura del Wildman o Botwose es un ejemplo de estas criaturas en la mitología europea, representadas como seres peludos y salvajes que habitaban los bosques. A medida que los colonizadores europeos se establecían en América del Norte, sus propias creencias y mitos se fusionaron con las historias indígenas preexistentes. Esta fusión cultural contribuyó a dar forma a la figura del Sasquatch, combinando elementos de las criaturas de los bosques europeos con las leyendas indígenas de seres espirituales. Así, la leyenda adquirió una nueva dimensión, reflejando las tensiones culturales y el miedo a lo desconocido en la América en desarrollo. Aunque las historias de criaturas similares a Sasquatch existían desde hacía siglos, fue en el siglo XX cuando el mito ganó notoriedad y se consolidó como parte de la cultura popular. Un evento crucial en este renacimiento fue el infame incidente de Roger Patterson y Bob Gimlin en 1967, cuando afirmaron haber filmado a un supuesto Sasquatch en las selvas de California. Aunque la autenticidad del metraje ha sido objeto de controversia, no se puede negar que este evento fue un catalizador para la popularización del mito. A partir de ese momento, se multiplicaron los informes de avistamientos y encuentros con Sasquatch en diversas partes de América del Norte. Los medios de comunicación, ávidos de historias sensacionales, contribuyeron a la difusión masiva de la leyenda. Libros, documentales y programas de televisión dedicados a la búsqueda de Sasquatch se convirtieron en parte integral de la cultura popular, alimentando aún más la fascinación pública por esta enigmática criatura. A pesar de la falta de evidencia científica concluyente, la búsqueda de Sasquatch ha atraído la atención de entusiastas y científicos por igual. Las expediciones para encontrar pruebas de la existencia de esta criatura han llevado a la recopilación de huellas, grabaciones de sonido y testimonios de testigos oculares. Sin embargo, la falta de una prueba irrefutable ha llevado a que la comunidad científica en gran medida descarte la existencia de Sasquatch como una leyenda urbana. La ciencia y el mito de Sasquatch se han enfrentado en numerosas ocasiones, pero la falta de pruebas físicas sólidas ha impedido la aceptación generalizada de su existencia. Aunque algunas teorías sugieren que Sasquatch podría ser una especie desconocida de simio gigante o un primate no descubierto, estas afirmaciones no han sido respaldadas por la comunidad científica en su conjunto. A pesar de la falta de evidencia científica, el mito de Sasquatch ha perdurado a lo largo de las décadas y ha influido en la cultura popular de maneras sorprendentes. La figura de Sasquatch se ha convertido en un ícono, apareciendo en películas, programas de televisión, anuncios y todo tipo de productos comerciales. Paul Bunyan, una figura emblemática del folclore estadounidense, es una leyenda que ha crecido tanto en tamaño como en popularidad a lo largo de los años. La historia de Paul Bunyan se ha transmitido de generación en generación, convirtiéndose en parte integral del imaginario colectivo de Estados Unidos. Su leyenda ha sido contada en numerosas formas, desde relatos orales hasta libros ilustrados, películas y canciones, convirtiéndolo en un símbolo perdurable de la fuerza y la resistencia en la historia cultural de Estados Unidos. Las raíces de la leyenda de Paul Bunyan se remontan al siglo XIX, durante la era de la explotación maderera en América del Norte. Se cree que la historia se originó entre los madereros del noreste de Estados Unidos y Canadá, donde se contaban cuentos de un leñador colosal con habilidades sobrenaturales.
A medida que los madereros se aventuraban en los bosques vírgenes de América del Norte, surgió la necesidad de explicar los fenómenos naturales y los desafíos enfrentados por los trabajadores en estos entornos inhóspitos. Paul Bunyan, según la leyenda, era un hombre de proporciones gigantescas desde el momento de su nacimiento. Se dice que nació en un campamento de leñadores en el noreste de Estados Unidos, aunque la ubicación exacta de su nacimiento varía según la versión de la historia. La historia de su nacimiento es a menudo tan extravagante como el propio personaje, con relatos que describen a su madre como una mujer tan grande que necesitó la ayuda de un equipo de bueyes para dar a luz. Desde una edad temprana, Paul Bunyan demostró una fuerza y habilidades extraordinarias que lo distinguieron del resto de los mortales. Se dice que creció a un ritmo asombroso, alcanzando una estatura colosal y una fuerza descomunal. Además de su tamaño, Paul Bunyan era conocido por su inteligencia, astucia y habilidades sobrenaturales que le permitían realizar hazañas aparentemente imposibles. Una de las historias más conocidas sobre Paul Bunyan involucra la creación de los Grandes Lagos de América del Norte. Según la leyenda, mientras caminaba por el país, Paul Bunyan arrastraba su hacha detrás de él, creando fisuras en la tierra y formando los lagos con las lágrimas de su buey gigante, Babe, que seguía tras él. Esta narrativa pintoresca no solo explica la formación geológica de los Grandes Lagos, sino que también destaca la conexión entre Paul Bunyan y la naturaleza, mostrando su poder y dominio sobre el paisaje. Otra de las hazañas legendarias de Paul Bunyan involucra su relación con su fiel compañero, el buey azul gigante llamado Babe. Babe era tan grande que se dice que dejaba huellas enormes a su paso, y su fuerza igualaba la de su dueño. Juntos, Paul Bunyan y Babe emprendieron numerosas aventuras, desde la creación de ríos y montañas hasta la construcción de carreteras y ciudades enteras. La leyenda de Paul Bunyan también presenta una serie de personajes secundarios que añaden color y profundidad a la historia. Estos personajes incluyen a los leñadores que trabajaban junto a Paul Bunyan, cada uno con sus propias habilidades y personalidades únicas. La leyenda de Paul Bunyan se extendió rápidamente por todo Estados Unidos a medida que los trabajadores migraban hacia el oeste en busca de nuevas oportunidades en la industria maderera. Los relatos sobre las hazañas de Paul Bunyan se convirtieron en una forma de mantener viva la moral de los trabajadores y aliviar el tedio de las largas jornadas laborales en los bosques. Con el tiempo, estas historias se mezclaron con otros aspectos de la cultura popular estadounidense, apareciendo en libros, periódicos, revistas y películas. La imagen de Paul Bunyan como un símbolo de la fuerza y el espíritu pionero de Estados Unidos se consolidó aún más durante la Gran Depresión, cuando las historias sobre su valentía y determinación inspiraron a millones de estadounidenses que luchaban por superar tiempos difíciles. Roswell es una ciudad ubicada en el condado de Chávez, en el estado de Nuevo México, Estados Unidos. Sin embargo, cuando se menciona Roswell en un contexto más amplio, la mayoría de la gente piensa en el incidente de Roswell de 1947, que se ha convertido en uno de los eventos más famosos y controvertidos en la historia de los fenómenos OVNI, objetos voladores no identificados. El incidente de Roswell ocurrió en julio de 1947, cuando William McBrazel, un ranchero de la zona, descubrió restos esparcidos en su tierra. Informó al sheriff local, quien, a su vez, notificó a la base aérea de Roswell, hogar del 59º Grupo de Bombardeo. Inicialmente, el comunicado de prensa emitido por la base militar anunció que se había encontrado un disco volador. Sin embargo, este informe fue rápidamente retractado, y se afirmó que lo encontrado era en realidad un globo meteorológico. La versión oficial del gobierno de Estados Unidos, emitida por la Fuerza Aérea en 1994, afirmó que los restos encontrados eran de un globo sonda del proyecto Mogul. Este proyecto secreto tenía como objetivo detectar posibles pruebas nucleares soviéticas. Los restos eran parte de un dispositivo que contenía micrófonos y sensores diseñados para escuchar las ondas de choque de las explosiones nucleares. Muchos creyentes en la teoría de los ovnis sostienen que el gobierno encubrió la verdad sobre el incidente de Roswell. Según esta perspectiva, los restos eran de una nave extraterrestre que se estrelló en la Tierra. Se argumenta que los cuerpos recuperados eran alienígenas y que las autoridades ocultaron esta información para evitar el pánico público.
Otra teoría sugiere que los restos pertenecían a un proyecto militar secreto, como un vehículo aéreo no tripulado, BANT, o un avión experimental. En esta narrativa, el gobierno estaría ocultando sus propias actividades clasificadas y tecnología avanzada. Algunos argumentan que el incidente de Roswell marcó el comienzo de la fiebre ovni en la cultura popular. La idea es que el incidente fue aprovechado por aquellos que buscaban capitalizar la creciente fascinación con los extraterrestres y los ovnis. Otra teoría sugiere que los restos y los cuerpos encontrados eran el resultado de experimentos humanos llevados a cabo por el gobierno. Se afirma que el gobierno estaba realizando pruebas secretas con tecnología avanzada y, en algunos casos, con la alteración genética de seres humanos. Una perspectiva más geopolítica sugiere que la confusión en torno a Roswell fue deliberadamente alimentada por el gobierno como parte de la Guerra Fría con la Unión Soviética. Se argumenta que la atención sobre los ovnis y extraterrestres podría haber desviado la atención de experimentos y tecnologías clasificadas. Es importante destacar que la versión oficial del gobierno ha evolucionado con el tiempo. Inicialmente, se informó sobre la recuperación de un disco volador, pero esto fue rápidamente corregido a la explicación del globo meteorológico. La falta de transparencia inicial alimentó las teorías de conspiración y la desconfianza en las explicaciones oficiales. En las décadas posteriores, el incidente de Roswell se ha convertido en un fenómeno cultural, dando lugar a libros, documentales y películas. Además, ha inspirado la creación de numerosas organizaciones e investigadores independientes dedicados al estudio de los ovnis y fenómenos relacionados. A pesar de la versión oficial proporcionada por el gobierno, las teorías en torno a Roswell continúan siendo objeto de debate y especulación. La falta de evidencia concluyente ha permitido que la leyenda persista, alimentando la fascinación mundial por la posibilidad de vida extraterrestre y la ocultación de secretos gubernamentales. Momo es una leyenda urbana que se ha difundido a través de las redes sociales y la web. Su historia es un ejemplo de cómo las leyendas urbanas pueden surgir, propagarse y tomar vida propia en la era digital. Aunque la historia de Momo ha causado alarma en algunos casos, es importante señalar que se trata de una leyenda y no de un fenómeno real. La leyenda de Momo comenzó a circular en 2018, principalmente a través de la plataforma de mensajería WhatsApp. Se dice que Momo es una figura espeluznante con rasgos humanoides y una sonrisa grotesca que aparece en imágenes perturbadoras. La leyenda se vincula a un número de teléfono y se anima a los usuarios a enviar mensajes a ese número. Según la historia, Momo respondería con mensajes amenazantes y desafíos que incluían actos peligrosos y autolesiones. La imagen asociada con Momo es en realidad una escultura llamada Motherboard creada por el artista japonés Keisuke Aizo. La obra fue exhibida en una galería de arte en Tokio en 2016 como parte de una exposición sobre terror y fantasía. La escultura representa a una mujer pájaro con características inquietantes, pero no tiene ninguna conexión con la leyenda que circula en línea. La imagen fue tomada fuera de contexto y utilizada para alimentar la historia de Momo. La leyenda de Momo generó preocupación, especialmente entre los padres y tutores, ya que se afirmaba que Momo incitaba a los niños y adolescentes a realizar acciones peligrosas. Sin embargo, no hay evidencia concreta de que Momo haya causado daño real. La historia parece haber sido exagerada y ampliada a través de la viralidad en línea. La rapidez con la que la leyenda se difundió destaca la naturaleza de las leyendas urbanas en la era digital. Las redes sociales, los servicios de mensajería instantánea y otros medios en línea proporcionan plataformas rápidas y efectivas para la propagación de historias, tanto reales como ficticias. Los informes sensacionalistas sobre Momo aumentaron la conciencia pública y, al mismo tiempo, generaron miedo y preocupación. La reacción de las autoridades y organizaciones de seguridad cibernética fue mitigar el pánico y proporcionar información precisa sobre el fenómeno de Momo. Se alentó a los padres a supervisar las actividades en línea de sus hijos y a educarlos sobre la importancia de no participar en desafíos peligrosos o comunicarse con extraños en línea. A pesar de los esfuerzos por disipar la leyenda, Momo se convirtió en un fenómeno cultural, siendo referenciado en memes, programas de televisión y otros medios. La historia de Momo sirve como un recordatorio de cómo las leyendas urbanas pueden tomar vida propia en la era de la información
y cómo la rapidez con la que se propagan puede afectar la percepción pública y generar preocupaciones infundadas. En conclusión, la leyenda de Momo es un ejemplo destacado de cómo una historia ficticia puede ganar popularidad rápidamente en el mundo digital. Aunque la imagen de Momo y la historia asociada generaron temor y preocupación, no hay evidencia de que haya causado daño real. La historia destaca la importancia de la alfabetización digital y la necesidad de verificar la información antes de compartirla o reaccionar ante ella. Además, la rápida difusión de la leyenda subraya la influencia de las redes sociales y la tecnología en la formación y propagación de historias contemporáneas. Vlad Tepes, también conocido como Vlad III o Vlad el Empalador, fue un líder histórico rumano cuya vida y legado están envueltos en la nebulosa de la leyenda y la realidad. Nació en 1431 en Silloara, Transilvania, en una familia noble llamada Casa de Drculeti. Su padre, Vlad II, también conocido como Vlad Dracul, era miembro de la Orden del Dragón, una sociedad secreta que buscaba defender la cristiandad y oponerse a la expansión del Imperio Otomano. La infancia de Vlad Tepes estuvo marcada por conflictos familiares y políticos. En 1442, su padre fue destituido como gobernante de Valaquia y asesinado por orden de Jan Hunyadi, líder militar húngaro. Los jóvenes Vlad y su hermano, Radu, fueron llevados como rehenes a Constantinopla por los turcos otomanos como garantía de la lealtad de su padre. Durante su tiempo en cautiverio, Vlad Tepes fue sometido a un entrenamiento militar y educación otomana. Aprendió tácticas militares, estrategias políticas y, según algunas fuentes, fue expuesto a métodos crueles de castigo y tortura, lo que podría haber influido en sus acciones futuras. En 1448, Vlad Tepes regresó a Valaquia con el apoyo otomano para reclamar el trono. Sin embargo, su reinado fue breve y tumultuoso. Después de ser derrotado por las fuerzas de Vladislav II, se exilió en Hungría y luego en Moldavia. Durante este periodo, desarrolló una profunda aversión hacia los otomanos y comenzó a planificar su venganza. En 1456, con el apoyo húngaro, Vlad Tepes recuperó el trono de Valaquia y comenzó su reinado infame. Su gobierno se caracterizó por una brutalidad extrema y se ganó el apodo de Vlad el Empalador debido a su preferencia por empalar a sus enemigos. Esta forma de ejecución era particularmente cruel y eficaz, ya que la víctima sufría una muerte lenta y dolorosa al ser empalada en una estaca vertical. Vlad también implementó una serie de medidas draconianas para mantener el orden y disciplinar a la sociedad. Introdujo leyes severas contra el crimen, la corrupción y la mendicidad, castigando a los infractores de manera brutal. Su reinado fue eficaz para mantener el control, pero generó un ambiente de terror. Uno de los eventos más conocidos asociados con Vlad Tepes es su conflicto con el Imperio Otomano y el sultán Mehmed II. En 1462, Mehmed II lanzó una expedición militar contra Valaquia para someter a Vlad Tepes. A pesar de la abrumadora superioridad numérica otomana, Vlad empleó tácticas de guerrilla, incluyendo la famosa táctica de la tierra quemada, para debilitar a las fuerzas invasoras. En una carta dirigida a Mátyás Corvinus, rey de Hungría, Vlad escribió cómo empaló a miles de prisioneros otomanos y colocó sus cabezas empaladas en picas como una advertencia para el ejército enemigo. Aunque logró infligir grandes pérdidas a los otomanos, eventualmente se retiró hacia los Cárpatos y Valaquia fue nuevamente ocupada por los turcos. Vlad Tepes pasó parte de su exilio en Hungría, donde intentó obtener el apoyo de diferentes gobernantes europeos para recuperar su trono. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano y su tiempo en la política internacional fue complicado. La muerte de Vlad Tepes en 1476 está rodeada de misterio. Se cree que fue asesinado en combate mientras luchaba contra las fuerzas otomanas. Su cabeza fue cortada y enviada a Estambul como un trofeo para el sultán Mehmed II. La figura de Vlad Tepes ha inspirado numerosas leyendas y mitos, siendo la más famosa la conexión con el personaje ficticio de Drácula creado por el escritor irlandés Bram Stoker en su novela homónima de 1897. Aunque Stoker se basó en parte en la figura histórica de Vlad Tepes para crear a su famoso vampiro, es importante destacar que la versión literaria de Drácula difiere significativamente de la realidad histórica de Vlad. En resumen,
Vlad Tepes fue un líder rumano cuya vida estuvo marcada por la violencia y la lucha contra la expansión otomana en Europa del Este. Su reinado brutal, caracterizado por la crueldad extrema y la táctica del empalamiento, dejó una huella imborrable en la historia de Valaquia y en la memoria colectiva de la región. Aunque su figura ha sido mitificada a lo largo de los siglos, su impacto en la historia europea es innegable. La señal WOW es uno de los misterios más fascinantes y enigmáticos en la historia de la radioastronomía. Su origen, hasta el día de hoy, sigue siendo un enigma que ha desconcertado a los científicos desde que fue detectada por primera vez en 1977. Esta señal, captada por el radiotelescopio Beagle de la Universidad Estatal de Ohio, desató una serie de especulaciones y teorías, convirtiéndose en un fenómeno que ha capturado la imaginación de astrónomos y entusiastas del espacio por décadas. El 15 de agosto de 1977, Jerry R. Eman, un astrónomo voluntario que trabajaba en el proyecto SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, revisaba los datos recopilados por el radiotelescopio Beagle cuando se encontró con una señal extremadamente fuerte y sorprendente. Esta señal, que duró aproximadamente 72 segundos, fue tan intensa que Eman circuló la impresión de los datos en papel y escribió la palabra WOW junto a ella, dando origen al nombre que ha perdurado a lo largo del tiempo. La peculiaridad de la señal WOW radica en varios aspectos intrigantes. En primer lugar, su intensidad fue aproximadamente 30 veces superior al ruido de fondo típico que el radiotelescopio Beagle captaba. Además, la señal mostró un perfil de banda estrecha, lo que significa que solo abarcaba un estrecho rango de frecuencias, algo inusual para las señales naturales conocidas. Desde el momento de su detección, los científicos han tratado de entender el origen de la señal WOW y han propuesto diversas teorías. Una de las primeras hipótesis fue que podría deberse a una señal proveniente de un satélite u otra fuente terrestre, pero investigaciones posteriores descartaron esta posibilidad. La señal tampoco coincidía con las características conocidas de las fuentes astrofísicas naturales, como pulsares, cuásares o radiofuentes galácticas. Otra teoría sugería que la señal WOW podía ser el resultado de interferencias causadas por señales provenientes de la Tierra, como radios o televisores. Sin embargo, esta idea fue desestimada al analizar la dirección de la señal y confirmar que no coincidía con las ubicaciones de emisores terrestres conocidos. La hipótesis más intrigante, y la que ha perdurado en el tiempo, es la posibilidad de que la señal WOW provenga de una fuente extraterrestre. Los defensores de esta teoría argumentan que la intensidad y el perfil de banda estrecha de la señal podrían ser consistentes con una transmisión intencional proveniente de una civilización avanzada en algún lugar del universo. Sin embargo, esta idea también ha sido objeto de escepticismo y críticas, ya que no se ha vuelto a detectar una señal similar desde entonces. A lo largo de los años, se han llevado a cabo numerosos estudios y observaciones para intentar replicar la señal WOW o detectar eventos similares. Se han utilizado telescopios y radiotelescopios de todo el mundo en la búsqueda de señales que puedan proporcionar pistas sobre su origen. A pesar de estos esfuerzos, la señal WOW sigue siendo única en su clase y su origen continúa siendo un misterio sin resolver. En la era contemporánea, con avances tecnológicos y telescopios más sofisticados, persiste el interés en la señal WOW y en la búsqueda de posibles señales similares. Proyectos como el telescopio Allen de escucha exoplanetaria, ATA, por sus siglas en inglés, y el proyecto Breakthrough Listen, respaldado por figuras como Stephen Hawking y Yuri Milner, han continuado la búsqueda de señales de radio provenientes de civilizaciones extraterrestres. Aunque la señal WOW sigue siendo un enigma sin resolver, su importancia trasciende el ámbito científico. Ha capturado la imaginación del público y ha alimentado la especulación sobre la posibilidad de vida inteligente más allá de nuestro planeta. A lo largo de los años, ha inspirado novelas, películas y debates filosóficos sobre nuestro lugar en el universo y la posibilidad de que no estemos solos. La señal WOW representa un enigma persistente en la historia de la radioastronomía. A pesar de décadas de investigaciones y avances tecnológicos, su origen sigue siendo desconocido. La posibilidad de que sea una señal extraterrestre añade un toque de misterio y emoción a la exploración del cosmos.
A medida que la tecnología continúa avanzando, la esperanza de descubrir el origen de la señal WOW y comprender su significado sigue viva, manteniendo viva la fascinación por lo desconocido en los confines del universo.